FM. Volvemos a Café Internacional acá por la Radio FM 88.9 y si te querés comunicar con nosotros, marcá 424-2769 o si querés también participar y ser protagonista de la entrevista, podés enviarnos un número al número de mensaje de WhatsApp 3413-683-222, tus preguntas, tus opiniones, así que estamos acá para escuchar en Café Internacional. Así que vamos a recibir a la persona que trajimos de invitada. La anunciamos un poquito al inicio del programa, Alejandra Charpentier, le damos las buenas tardes. Hola, un gusto estar acá, gracias por la invitación. Lo primero que queríamos preguntarte es, quizás un poquito sacándote por fuera de lo específico de los derechos humanos, muchas veces se menciona a los derechos humanos y no se entiende bien en qué contexto uno lo tiene que ubicar. Siempre cuando existe algún tipo de desgracia, se menciona o con mal o bien uso el tema de los derechos humanos. Preguntarte primero que nada, de qué se trata bien los derechos humanos y en qué medida o en qué casos podemos ver que se violan estos derechos humanos. Las violaciones son constantes, realmente creo que más allá de la normativa encontramos violaciones de los derechos humanos casi en forma permanente. La importancia de los derechos humanos es que se logró una positivización a nivel internacional, que fue posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que está en el contexto de Naciones Unidas, y que esa normativa después se fue incorporando a las legislaciones nacionales, y nuestra Constitución la tiene incorporada en distintos artículos, pero tiene garantía constitucional, o sea que la ejecución es obligatoria para todos los estados que forman parte. Y las violaciones de derechos humanos pueden ser tanto desde un plano desde lo internacional, como podemos encontrar situaciones de arresto de personas o por ejemplo genocidio, como fue uno de los casos más emblemáticos en relación a la Segunda Guerra Mundial, como cuestiones de derechos humanos muy cotidianas. Uno, por ejemplo, ayer participó acá en Rosario Rigoberta Menchú, de una charla Rigoberta Menchú Tum, que es ganadora del Premio Nobel de la Paz, y una de las cuestiones que hablo fundamentalmente es el agua, el derecho humano al agua. Mencionando que es un derecho humano, es un bien consagrado, un bien que le corresponde a todas las personas por ser personas, pero que tampoco no está garantizado. No está garantizado en nuestra ciudad, no está garantizado en nuestro país y no está garantizado en el mundo. Entonces es un derecho humano que trasciende las distintas organizaciones, los distintos estratos que uno puede analizar y que tiene que ser tomado. Y es parte de lo que son los derechos colectivos. O sea, los derechos humanos tienen distintas categorías y uno es parte de los derechos colectivos. Los derechos colectivos que tienen que ver con derechos que corresponden a todos, que todos somos responsables, como son los derechos medioambientales, y el derecho al beneficio de las generaciones futuras. Estos derechos colectivos que los pueblos originarios lo tienen muy presentes y muy marcado, esta forma de pensar las cuestiones ambientales como cuestiones de todos y las cuestiones de la tierra como cuestiones de todos, y que los más urbanos, los que formamos parte de una mentalidad más individualista y capitalista, tenemos una forma de pensar diferente. Creo que el aporte que pueden hacer los pueblos originarios en esto es fundamental. Vos mencionabas también la cuestión urbana y el agua. Y en el caso de la ciudad de Rosario, y quizá un poquito extendiéndolo a la Argentina, ¿cuáles son los desafíos de los derechos humanos, sobre todo en las grandes metrópolis? El derecho al agua es uno, porque esta declaración de los derechos humanos, que también, como les decía, están incorporados en la Constitución, tiene que ver con derechos políticos y civiles, y también tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales. Esto implica que hay que buscar el bienestar de la persona, más allá de lo político y las garantías, obviamente, de sus derechos de ejercer su libre elección, sino también en su bienestar económico y bienestar físico y bienestar moral, que son los más difíciles de lograr, entonces porque requieren
de una gran intervención y políticas públicas para ser llevado adelante. Por ejemplo, uno de los derechos consagrados es el derecho a la vivienda. Entonces implicaría que se tendría que buscar que cada miembro del Estado, cada habitante pudiera tener ese derecho con las dificultades que puede implicar más allá de las cuestiones de marginalidad y todo lo que está en juego, pero son derechos que están consagrados y que progresivamente, que esa es una de las características de los derechos, progresivamente tienen que ser tomados a través de las políticas estatales. Y eso también una cuestión importante a destacar es que los derechos humanos a veces en el hecho que estén consagrados ya queda cierta tranquilidad de que están consagrados y están normatizados, pero no significa que eso sea de cumplimiento efectivo. Entonces los derechos humanos no tienen que ser solamente un tema de abogados, sino que tiene que ser un tema de políticas públicas donde esté pensado desde múltiples disciplinas, porque tiene que ver con estas cuestiones morales, económicas, sociales y culturales que la cuestión de lo jurídico no lo garantiza solamente. Y quizás, digamos, si nos remontamos un poco a la historia de los derechos humanos, en la evolución de los mismos y en la evolución de las sociedades, se puede considerar que hubo como una ampliación de esos derechos, es decir, que se comenzó quizás con el reconocimiento de algunos derechos y a medida que fueron pasando los años fueron sumándose nuevos derechos. Quizás explicar un poco cuáles fueron esos primeros derechos humanos fundantes y a qué se amplió ahora en la actualidad y en la modernidad. Sí, primero quiero hacer una salvedad importante que es uno de los desafíos de derechos humanos en relación a los desafíos, y más que en el desafío de tensión, porque tiene que ver con unas cuestiones dialécticas y tiene que ver con una tensión que se da entre los distintos actores en una nueva producción, una nueva síntesis, ¿no? Los derechos humanos es positivo que hayan sido normatizados y positivizados, pero no podemos olvidar, y tomo un poco la cuestión histórica que plantea Karen, que esa normatización se produce en función de determinados conceptos y determinados parámetros y conceptos que tienen que ver con cuestiones occidentales y tienen que ver con cuestiones incluso con el colonialismo. Sí, adelante. Sí, yo te quería hacer una pregunta, Ale, porque ¿hasta qué punto el sustrato es verdaderamente humano y es universal? Y cómo eso confronta o choca con lo singular, digamos, porque en nombre de derechos humanos se han hecho las mayores barbaridades del mundo. Entonces, ¿hasta qué punto eso se positiviza y tiene una ejecución? Y ¿hasta qué punto eso no es una intervención también? Desde ya comparto eso. Fue planteado, o sea, la evolución de los derechos humanos tiene que ver con un término muy interesante que plantea Boaventura de Sousa Santos, es localismos globalizados, cuando habla de globalización. Y creo que se puede pensar que el tema de derechos humanos tiene que ver con, en la historia colonial, Europa trasladó su ideología, sus instituciones a los países colonizados. Y parte de eso tiene que ver con la concepción de la naturaleza humana, la concepción del individuo. Y entonces parte de la tensión que se juega es allí. Está normativizado, a la vez su cumplimiento tiene sus beneficios, o sea, esta Declaración Universal es muy valiosa, muy interesante porque permite intervenciones y permite defensas en distintos países y a la vez deja por fuera a otros países y otras concepciones y otras conceptualizaciones. Entonces, de Sousa Santos plantea la necesidad de un diálogo multicultural, que estén buscando puntos de encuentro entre las distintas religiones, puntos de encuentro donde, por ejemplo, la cuestión de la naturaleza humana y la dignidad humana, que es un principio ius naturalista, pueda ser reflejado o esté incorporado desde la armonía cósmica de los pueblos originarios, desde algunos términos incluso del islamismo, tratar de lograr un diálogo intercultural donde no haya hegemonía, como en este caso puede haber, de un discurso sobre otro. De todas maneras, salvo
no salvo no, con esta salvedad y no menor, el hecho de haberse positivizado realmente es muy valioso y es muy importante. Tiene esta tensión, esta necesidad de poder llevar adelante otro desarrollo. En los países africanos hay una declaración de derechos humanos, en particular desde el punto de vista de los países africanos, donde la cuestión colonial también fue muy fuerte. En particular con África, en su momento invitamos secretario de Diversidad de la Municipalidad, Esteban Paulón, que decía, entiendo muy bien a veces la cuestión de la autonomía de los pueblos con respecto a los países africanos y con esta cuestión de interferir, digamos, en el cuerpo de la mujer, que se da, por ejemplo, en países como en Nigeria, y él me decía, a mí no me interesa, digamos, esta cuestión de la autonomía de los pueblos, ni de los países, ni del principio de no intromisión en los asuntos internos, vamos y lo condenamos. Ahora, ¿cuál es el punto en el cual uno puede, digamos, interferir o influenciar para que estas prácticas invasivas al cuerpo de la mujer puedan cesar, y hasta qué punto eso también no viola los derechos de soberanía de estos estados? Ese es el punto de tensión realmente que tiene que poder resolverse. O sea, puedo dar mi posición personal. Yo creo que sobre el cuerpo de la mujer no debe ir determinadas prácticas. Las cuestiones culturales hacen que esa práctica tenga determinada inserción en un contexto cultural, tiene una explicación dentro de un contexto cultural. Diferente es en caso de violación en situación de guerra, cuando no corresponde, y ahí se aplica el derecho humanitario. De todas maneras, creo que es parte del gran desafío de los derechos humanos, es poder lograr estos puntos en común tan difíciles, ya que la cuestión cultural hace a la cosmovisión de cómo uno ve el mundo, cómo piensan las relaciones humanas y cómo piensa el poder, que también eso está en juego. Perfecto. Y en esta idea que hablábamos del progreso y de quizás la constante transformación, yo estaba pensando, por ejemplo, también en el rol que van cumpliendo la mujer, los niños, los adolescentes, los hombres, y ese rol se va modificando, y en esa modificación los derechos también se van amoldando a esos cambios. Por ejemplo, creo que me parece que sería interesante quizás si puede desarrollar un poco el caso de los niños, por ejemplo, de cómo los derechos humanos en esa persona tan pequeña y que hay que cuidar tanto, digamos, fueron evolucionando en el paso de los años. Claro, que fue empezando a considerarse como sujeto de derecho que antes no. Bueno, la Declaración de los Derechos Universales del Niño es del año 1959 y tardó 30 años en poder pasar de declaración a un tratado. O sea, todo este proceso tan importante a nivel internacional, Guerra Fría mediante, con este juego de poder, produjo que estas cuestiones no pudieran ser tomadas con rapidez, y se produjo en ese momento, si vemos la política internacional, como una lentitud dentro de Naciones Unidas, que no era un foro, no se convirtió en un foro de mediación, sino que al contrario estuvo paralizada por cuestiones de poder que se estaban ejerciendo. Entonces la cuestión de derechos del niño se terminó de consagrar 30 años después. Es una de las declaraciones más universales, ya que está ratificada por todos los estados del planeta, menos Somalia y Estados Unidos. Sobre todo Estados Unidos, no porque no esté de acuerdo, sino porque Estados Unidos intenta no tener ningún poder que de alguna manera cercene su soberanía. Y eso es un punto fundamental en esta defensa o en este manejo de los derechos humanos, ya que Estados Unidos plantea siempre una cuestión de no sobreponer sobre su autoridad y sobre autonomía ningún tipo de poder o convención. ¿Y hay alguna otra que aparte de la del niño, que no sea reconocida por Estados Unidos? Bueno, después la cuestión, lo que Estados Unidos no acepta es la Corte Penal Internacional. Ese es un tema fundamental. La Corte Penal Internacional fue también un proceso que se vivió dentro de Naciones Unidas y tiene que ver con la mayor responsabilidad que se fue logrando a nivel internacional.
Perfecto. Te hago una pregunta, porque Sí, también sí, yo me Argentina acuerdo. también tuvo salvedades con respecto al Tratado del Niño, y con muchos tratados sobre derechos humanos, sobre todo en la época del presidente Carlos Menem, donde había ciertas reservas con respecto a las cuestiones de la concepción, que en el caso de la política y los derechos humanos de la Argentina da siempre para hablar. De hecho, en el artículo 19 del Código Civil y Comercial, que fue objeto de debates en la Comisión de Derechos Humanos, se puso simplemente el ser humano es ser humano desde la concepción. Y la concepción, hay como unas 25 teorías de cuándo se da esa concepción. Entonces no resolvieron ese problema. Eso también se ve replicado en muchísimos tratados de derechos humanos, sobre todo los que tienen que ver con la mujer y los niños, en el cual Argentina reiteradamente ha hecho este tipo de reservas. La pregunta también tiene que ver con esta tensión entre la intromisión al cuerpo de la mujer y los derechos humanos. En un momento hablábamos de África y de cómo Estados Unidos, como otros países también de Europa, con el discurso de los derechos humanos, buscan que no se interfiera con el cuerpo de la mujer en el caso de África, mientras que los países africanos también demandan su soberanía política. En el caso de la mujer hay una especie de soberanía corporal y autónoma del caso de la mujer, en el cual mucho se habla, hay muchas instituciones añejadas que están, digamos, debatiendo esta cuestión de la concepción. Sin embargo, ¿cuál es el diagnóstico actual y real en el tema de los derechos humanos de las personas por nacer, digamos, del feto, si se quiere, y de las mujeres, ¿no? ¿Cuál es ese diagnóstico que puedes hacer? Que hay una evolución muy importante en relación a las cuestiones de género y de cuestiones de violencia de mujer. Está la convención de Belém do Pará, en Brasil, desde el 94, si no me equivoco en la fecha, que lo que hace es una protección importante en relación a la mujer. Y en relación a los niños por nacer, no nos tenemos que olvidar que las cuestiones de poder son fuertes tanto a nivel internacional como a nivel de políticas nacionales o locales. Muchas veces las políticas se juegan o se determinan y esas políticas después se plasman en determinadas acciones o en determinadas normativas, pues tienen que ver con el juego de poder de situaciones que se van dando. Y obviamente dentro de las cuestiones de género y las cuestiones de lo que es el aborto legal, hay toda una disputa de poderes muy fuertes y muy importantes. Yo creo que ahí me parece lo importante es unificar en función de algunos puntos esenciales, como ni una menos tiene que estar establecido y luchado en términos de lucha, como que nunca está de más y nunca es poco siempre, porque las situaciones de violencia, la mujer sola dentro de una habitación con el por lo menos agresor, ir avanzando en algunas cuestiones. en algunos puntos en común. Porque es también una discusión adentro de los mismos derechos humanos, ¿no? Exactamente. No solamente cuando uno piensa en la cuestión de las personas por nacer, piensa en la iglesia, sino también al interior de las mismas organizaciones. Todavía por ahí no lo tienen tan claro, o lo tienen muy claro y van a la discusión y no se llegan a alguna conclusión. Y lo interesante es, en sí, es uno trabaja en función de derechos humanos, es pensar las distintas opiniones y ver qué forma uno encuentra para poder conciliar. Y yo creo que la cuestión de lograr puntos en común es el primer paso como para poder avanzar en ese sentido. De todas maneras, Argentina ha suscrito todos los tratados. Argentina es una suscriptora serial de Tratado de Derechos Humanos, pero después en la aplicación muchos dejan por desear, porque también es fantástico, ¿no? Ir por el mundo firmando cualquier convención que parezca progre y después al momento de aplicarlos en el país tienen todos los primero que nada ni se instrumentalizan en algunos casos. Sin ir más lejos, el cuestión del aborto no punible en el caso de la mujer demente o violada es algo que es impracticable en la Argentina y tiene que ver con los derechos humanos y tratados suscriptos, ¿no? De hecho, yo quería como consultar, o quizás si podés dar tu opinión sobre eso, principalmente sobre el nivel de institucionalización que puede tener Argentina a partir de todos esos tratados que firmó y digamos, y cómo se pueden manifestar en políticas públicas que ejecuten esos derechos humanos.
Y hay una distancia muy grande, algunos derechos de grupos vulnerables están mayormente tomados, ¿no? La cuestión de los derechos del niño está más avanzada, o sea, la ley que nos regía era de principios del siglo XX y se ha modificado, que ahora no recuerdo el número, pero se ha modificado ahora 10 años atrás, o sea, hay cuestiones más avanzadas y otras realmente no. Y en ese sentido quería aclarar, por ejemplo, Latinoamérica tiene particularmente una visión muy importante de derechos humanos, y tiene una declaración de derechos humanos incluso anterior a la Declaración Universal de Naciones Unidas. Y tiene instrumentado toda una serie de tratados e instrumentos como para poder llevar adelante. Y una de esas es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Frente a esa Comisión Interamericana, la persona por sí misma puede invocar y puede pedir su intervención. Y, por ejemplo, en el momento del proceso militar, que las madres no encontraban respuestas, las organizaciones no encontraban respuestas en las instituciones de gobierno, la visita de la Comisión Internacional para observar los hechos ocurridos fue de vital importancia. Y frente a esa comisión, por ejemplo, Argentina tiene toda una serie de denuncias hechas muy importantes en relación al trato carcelario, en relación por el régimen previsional. O sea, hay toda una serie de denuncias también que hacen a la falta de políticas de instrumentación realmente, de pensar desde los derechos humanos. Y vos al principio hablabas de una visión crítica de los derechos humanos. ¿Qué sería eso? Sería poder poder implementar, poder implementar estas cuestiones. Primero, no pensar en la universalidad como un parámetro, como un techo ya logrado, sino como una universalidad que tiene que seguir avanzando. Aparte, esta universalidad también lo que hace es, tiene la característica de pensar que el Estado es el único responsable de violaciones de derechos humanos y también habría que ampliarlo. Hay violaciones de derechos humanos a través de empresas que llevan adelante, por ejemplo, las cuestiones de minería. Hay grupos armados pensando en guerrillas que produce violaciones de derechos humanos. O sea, poder ampliar y llegar a la mayor efectivización posible de estos derechos consensuados de una óptica multicultural, más multicultural. Y yo creo que siempre los derechos humanos implican una posición crítica en sí misma, porque crítica en relación de exigir determinadas políticas, hasta de militancia también, de militancia y hasta de conciencia como persona también, en cuanto uno puede preservar, por ejemplo, estos bienes colectivos como es la tierra, como es el agua, que medida uno puede desde su lugar no producir tantos desechos. O sea, creo que es una posición también personal que uno puede llevar adelante. Bueno, acá me llegaba una pregunta de Hilda, no estaría entendiendo yo la letra, no soy muy bueno, nos los pasa en este caso uno de los productores. Pregunta, ¿qué pasa con Milagro Sala? Milagro Sala es más que cuestiones de derechos humanos, es una cuestión de política. Yo puedo brindar mi opinión en ese sentido. Yo creo que, proclamándose en defensa de derechos humanos, hubo toda una serie de ilícitos que se llevaron adelante bajo la máscara de derechos humanos, que muchas veces las cuestiones de derechos humanos son utilizados políticamente porque se escucha como algo positivo y no se llevan adelante. Yo creo que Milagro Sala lo que tiene que tener son las posibilidades de un proceso limpio, en el sentido de recibir todas las garantías constitucionales que corresponden a cualquier persona que esté detenida, como le corresponde a ello, o a cualquier otro preso que tenga su justo proceso, que haya una sentencia en relación a lo que pueda o no comprobarse,
pero no considero que sea un preso político. Por lo menos mi opinión pasa por allí. Agradecemos a Hilda. Si te querés comunicar con nosotros, 424-2769, o también enviarnos un mensaje de WhatsApp al 3413-683-222. Pasó Alejandra Charpentier por los estudios de Café Internacional. Te damos las gracias. Y yo muchas gracias también, un gusto. Seguramente te traeremos de vuelta para hablar un poquito de los derechos humanos. Estaría ideal armar una mesa con todos los chicos que fueron pasando, hablando de derechos humanos. Siempre en Café Internacional tratamos de incluir estas temáticas que por ahí muy pocas veces se hablan, o cuando se hablan, como decías vos bien, se lo utiliza partidariamente y no desde el punto de vista más macropolítico o desde el punto de vista universal y general. Volvemos, vamos a un corte muy chiquitito, 2-3 minutos, pero no te vayas ahí de la radio, que ya vuelve Café Internacional por la FM 88.9 Radio Gran Rosario. Cuida bien la